Grabamos. Listo, chicos. Comenzamos entonces esta segunda etapa, después de haber visto el video, después de haber conversado sobre esta realidad del movimiento obrero internacional, ¿no? Hemos visto en el video el origen de cómo surge este gran movimiento mundial que surge a consecuencia de la explotación, ¿no? Capitalista, explotación que se expresa a través de las excesivas horas de trabajo, la explotación tanto de hombres, mujeres y niños, salarios injustos, horas excesivas de trabajo, no respeto a la dignidad de la persona. Dime. ¿Su clase la cuelga en algún lugar o porque nunca la veo en el cubículo? Qué pena, hija. Todas mis clases están colgadas un día antes en el cubículo. No, o sea, las clases grabadas. Las clases grabadas solamente es para aquellos alumnos que falten a clases y piden en la clase grabada y se les entrega para que se pongan al día. Ahora, yo soy partidario de no colocar las clases por colocar, porque de esa manera nos han pedido inclusive que pongamos, por ejemplo, la grabación de la clase que va a venir. Por ejemplo, el domingo poner la clase grabada del lunes. ¿Eso qué genera? Que muchos de ustedes ya no quieran ingresar a clases y que más bien se queden con la clase grabada. Ahora, si alguno de ustedes necesita la clase grabada del día, en la noche le estoy mandando o más tarde le mando a él el link para que pueda entrar a mi canal en YouTube y ahí lo tengo colgado. ¿Por qué? Porque en el Cubicol no aceptan el video porque pesan demasiado. ¿Ya? Si ustedes me dicen, profe, por favor, mándeme el link, quiero escuchar de nuevo la clase, entonces yo te mando el link, entras a mi canal y ahí puedes verlo, ¿ya? Hola, ¿me comprendiste? Meléndez. Sí, profe. Ah, ya. Eso porque de repente no nos escuchamos a veces, ¿no? Me gustaría también que de vez en cuando, si no me escuchan, me lo digan, ¿ya? Entonces, volviendo al tema. Les decía pues que el socialismo, vamos a decir así como que se introduce en este ambiente de explotados, de marginados, ¿no? Para poder tener el valor de reivindicar horas de trabajo, salarios justos, menos explotación, su organización en sindicatos para que se respete la dignidad no solamente del trabajador, sino de la condición humana, porque se explotaba tanto a hombres, a mujeres y a niños, ¿no? Entonces, esto empieza a ser primero una reacción destruyendo las máquinas, ¿no? Que habíamos hablado de la, ya me olvidé otra vez, de la ludo, ¿cómo era? Ludismo, profe. El ludismo, ¿no? El ludismo, que era una especie de reacción del obrero destruyendo las máquinas y se daba el pretexto de que las máquinas estaban malogradas y por eso ya se evitaba trabajar y así se le daba un poquito de respiro, ¿no? Posteriormente fueron apareciendo las organizaciones sindicales, ¿ya? En el que ya saliendo a protestar, primero dentro de la fábrica, segundo saliendo a las calles y finalmente haciendo notar ya con el socialismo agarrado de esto, haciendo notar que este es un problema mundial y que es un problema común. Por lo tanto, en determinado momento, obreros del mundo, únanse, ¿no? Obreros del mundo, unidos, ¿no? A través de esto se proclama que el socialismo obrero debe ser internacional y empiezan a germinar como tres procesos de movimiento obrero, ¿no? El movimiento obrero que nace primero en Inglaterra en 1825 a través del cartismo,
que era elevarle cartas al Congreso. Una segunda era el movimiento anarquista, ¿no? Y el movimiento social, que al final termina sobreviviendo solamente el movimiento obrero socialista, ¿no? Y a partir de allí surge y se hace internacional la idea de ir reivindicando estos derechos. Por eso aquí al comenzar material didáctico, haciéndoles ver esta protesta callejera que en todo el mundo fue haciéndose común. Aquí en el Perú, las luchas por conseguir derechos laborales comenzó en 1960, no solamente con la aparición del terrorismo y de la guerra de guerrillas, que era la idea socialista de la pugna entre el socialismo y el capitalismo al comienzo de la Guerra Fría, sino más bien se introduce el socialismo a través de estos movimientos obreros, en la que inclusive a partir de 1923, Víctor Raúl Ayala de la Torre, cuando funda la Alianza Revolucionaria Americana, el APRA, allá en México, y luego al año siguiente lo funda aquí en el Perú, una de sus elementales accionarios de lucha eran por la reivindicación de las 8 horas laborales, ¿no? Estas 8 horas laborables supuestamente funcionan hasta el día de hoy, pero hoy eso como que ha terminado. Hay trabajadores que hoy trabajan hasta más de 14 horas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, el ejemplo de mi esposa. Mi esposa trabaja 24 por 24. O sea, es una explotación brutal. Pero ahora ya no se llama explotación. ¿Por qué? Porque al trabajador le pagan por esas 24 horas de trabajo. Y si él quiere sacrificarse las 24 horas de trabajo, es que se sacrifique, pero está pagado. Pero al final termina siendo una explotación porque al trabajador no se le dan las vacaciones adecuadas o no se le remunera justamente por esas horas de trabajo, que al final termina siendo un sacrificio del trabajador, ¿no? Hoy por hoy, inclusive, ya no se habla de aquella consecución de la estabilidad laboral en el Perú. Hoy en el Perú nadie tiene estabilidad laboral. Una cosa es que te hagan un contrato por un mes, otra cosa es que te hagan un contrato por 6 meses o por un año. Eso no te da a ti la posibilidad de quedarte en ese trabajo para toda tu vida. No hay estabilidad. No te estabilizas en un trabajo, salvo los trabajos de las organizaciones gubernamentales, en las que por temor a la reacción social contratan a un trabajador y todos los años automáticamente le renuevan el contrato para que ya quede allí y entonces se le dé su seguro de vida, su seguro social, su atención médica y todas esas cosas, ¿no? Pero que al final, yo, por ejemplo, ¿no? Como yo tengo un contrato anual, a mí se me acaba el contrato en diciembre, por gracia de Dios me atienden en el seguro enero y febrero. Pero si no me contratan desde marzo ya el seguro no me atiende. Y yo, si no tengo trabajo en marzo, ¿quién me ayuda? Nadie. Quedo desamparado. Y recién comienza mi seguro a funcionar desde el mes que me contratan o desde el mes que firmo el contrato en la que se me renueva el contrato. Entonces, este tipo de cosas han sucedido y sucederán siempre mientras no haya una verdadera justicia social, ¿no? Y por esto es que aparecen estos movimientos que van a buscar justamente el respeto y de los derechos del trabajador. La Internacional Obrera ocurre que se creyó que todos los trabajadores del mundo tenían este mismo problema y por eso se vuelve internacional este movimiento obrero. Y ciertamente valió la pena para algún momento de la historia. Hoy tenemos esas mismas luchas, pero de otra forma, que hay que seguir buscando solución al problema, ¿no? Hoy tenemos en Tingo María explotación de los niños, explotación de las mujeres, la prostitución, la explotación de los varones que se van en busca del oro en los ríos de Madre de Dios, algunos clandestinos,
y que trabajan más de 24 horas. Y a veces el único descanso que tienen es enviarlos a tomar, a gastar su plata en trago y en mujeres. Entonces estamos como viviendo las mismas épocas, pero el mismo problema, pero en diferentes épocas, ¿no? La organización y movilización de los obreros en el siglo XIX en Europa surgen para defender sus derechos laborales y mejorar sus condiciones de vida, como ya les había dicho. ¿Y cuál era la situación de esas gentes? Estas son tomas que se han podido hacer desde que la cámara fotográfica se inventó. Y miren ustedes quiénes eran los primeros explotados. Ustedes, si no tuviesen a sus padres trabajando, también estarían en la misma situación. Y por eso la jornada laboral era de 14 a 16 horas y hasta más. No habían contratos, no habían leyes laborales que protejan al trabajador. El trabajo infantil comenzaba desde los 7 años. Y los capitalistas, los burgueses, si hubiesen podido explotar al ser humano antes de los 7 años, lo hubiesen podido hacer. Las remuneraciones eran pésimas y había muchísima pobreza en la sociedad. El hacinamiento y las condiciones de vida eran miserables y por eso surgen los problemas como el alcoholismo, la prostitución, ¿no? Y el problema social de tantos niños abandonados, niños que al final terminaban siendo explotados en estas grandes empresas. El principal instrumento de lucha va a ser la huelga, ¿no? Se organizan a través de sindicatos para que las peticiones sean escuchadas y empieza el asociacionismo, ¿no? Que era asociarse en grupos llamados sindicatos. Habían unas exigencias. Señor, páguenos más, no nos está pagando bien. Denos mejores condiciones laborales, o sea, denos horas de descanso, denos horas de comer. Algunas grandes empresas, ¿no? Tienen su comedor, tienen inclusive sus sedes vacacionales, ¿no? Las grandes empresas, ustedes ven, por ejemplo, en la Google, ¿no? Al trabajador le permiten entrar en la hora que sea, lo importante es que produzca. Tienen centros vacacionales, sus mismos centros, en su espacio laboral, se les atiende como es debido para que tengan ellos mejores condiciones y rindan mejor laboralmente. Hoy se les disminuye la jornada de trabajo. Hoy trabajamos supuestamente 8 horas. Esas 8 horas a veces están divididas en 2, pero no todos tienen esa misma política, ¿no? El movimiento obrero tiene como instrumento de lucha la huelga, la asociación a través de sindicatos. ¿Ah? Ahora, ¿quién se aprovecha de esto? ¿Se acuerdan? ¿Qué ideología se aprovecha de esto? Despierten. Capitalismo. El socialismo, Monzón, muy bien, tu nombre es Monzón. ¿No? El socialismo como ideología. Capitalismo, me equivoqué. El socialismo como medio para ayudarlos a solucionar este problema, ¿no? Surge el socialismo utópico o el sindicalismo, ¿no? El sindicalismo se convierte en una ideología al final para ir preparando, armando, buscando la forma de que a través de este asociacionismo llamado sindicato, el obrero encuentre solución a sus problemas. En este sindicalismo está metido el socialismo, ¿no? Allí comienza lo que llamamos el socialismo científico o el socialismo marxista. Ese mismo socialismo científico es el que hemos visto cómo se introduce a partir de 1984 en Venezuela, ¿no? Con Hugo Chávez. Y, como no, se va abriendo a otros pueblos latinoamericanos. En el Perú, como les dije, esto llega a partir de 1923, cuando Aya de la Torre funda el APRA,
la Alianza Popular Revolucionaria Americana, y uno de sus puntos de lucha como partido político en el Perú es devolverle al obrero o reivindicarle al obrero las 8 horas laborales, ¿no? Y eso recuerden que es el socialismo científico o marxismo, que después se va a convertir ya en una ideología radical con sendero luminoso, ¿ya? Surge después la famosa doctrina social de la Iglesia, que era una forma también de que la Iglesia luche por reivindicar los derechos del ser humano como hijo de Dios. A partir de aquí, 1970 más o menos, es porque esto surge con el Vaticano II en 1961 al 65. El 65 se promulga el concilio, el 70 empieza a tomar cuerpo aquí en el Perú, en donde, les cuento como historia, el movimiento obrero empieza a destruir las iglesias, ¿no? Creyendo que la iglesia era enemiga del socialismo. Sin embargo, a partir de 1975, surge en Latinoamérica el movimiento eclesiástico que se llama la Teología de la Liberación, con el padre Gustavo Gutiérrez, en la que la doctrina social de la iglesia es extremadamente interpretada y se convierte en una cierta explicación o interpretación socialista marxista, en el que se confunde la figura de que Jesús, en el fondo, era un comunista de primera, ¿no? Y no era ese Dios que maneja más bien la actitud de solidaridad, de empatía con el prójimo, que ese amor por el prójimo se va a manifestar a través de la reivindicación de sus derechos. La doctrina social de la iglesia va a surgir como contraposición al movimiento socialista obrero. Sin embargo, en Europa hay algunos sacerdotes que se convierten a la social internacional, y por eso habían, y ustedes habrán escuchado inclusive, a sacerdotes obreros, sacerdotes que se metían a las fábricas para solidarizarse con el trabajador, con el sindicalista, y al sacerdote lo veías también metido en el sindicato y protestando en el sindicato, ¿no? Entonces, eso trajo mucha confusión. Recién en 1985, con la venida del Papa, perdón, 1983 y luego en 1985, con la venida del Papa a casi todos los pueblos latinoamericanos, especialmente a Perú, es cuando el Papa Juan Pablo II empieza a poner orden en la doctrina social de la Iglesia en toda Latinoamérica, inclusive sacando a muchos cardenales, a muchos obispos y a muchos sacerdotes de la Iglesia que se habían convertido inclusive en terroristas. Uno de esos ejemplos de sacerdotes que se volvieron revolucionarios es, para que ustedes conozcan y sepan, es el famoso padre Arana, que fue candidato y que no pasó a la segunda vuelta. Ese padre Arana, ese Jorge Arana, creo que se llama, ese compadrito fue sacerdote y se convirtió a ser revolucionario. Dejó el sacerdocio y se convirtió en candidato presidencial. Y de eso ya lleva como 6, 7 años en esa misma lucha. Eso es producto del confusionismo o de la confusión, por decirlo mejor, de esta terrible situación de las ideologías, sobre todo el socialismo, que se introduce en el movimiento obrero mundial, ¿no? Luego viene la internacional obrera, que es la búsqueda del sentido común de todos los problemas del mundo. Todos los obreros tienen el mismo problema, pero vaya, todos tienen el mismo problema, pero de diferente manifestación. Así surge el socialismo utópico o el sindicalismo, ¿no? Una de las grandes víctimas que tuvo un sindicato aquí en el Perú fue en la época de Fujimori, cuando la más grande asociación de sindicatos obreros del Perú estaba ahí en ATE, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba el sindicato, pero en esa fábrica se toma esa fábrica y las huestes de Fujimori van
y matan a uno de los principales sindicalistas de esa época. Sus hijos hasta ahora viven, ¿no? Y están justamente en el otro lado de la guerra. Les decía que aquí surgen pues el ludismo como inicio de la forma de protestar frente a la explotación, el owenismo, que principal gestor, impulsor es Robert Owen, que con él se empiezan a formar los primeros sindicatos. El cartismo, ya lo que ustedes conocen, eran más bien que estas asociaciones enviaban cartas de protesta, sobre todo en Inglaterra, al Congreso, ¿cómo le llaman ahora? Al Congreso de las Cortes, una cosa así, en el que se exigía, fíjense lo que ya se exigía desde 1825, se exigía el voto universal y secreto. Recuerden que en el Perú, recién en 1950, se da libertad para que las mujeres voten en una elección presidencial. Antes las mujeres no tenían ese derecho. ¿Ya? Segundo, una mayor participación de los obreros en la política, porque recuerden que los burgueses eran los únicos, los capitalistas eran los únicos que participaban en política. El obrero no podía participar porque el obrero generalmente, supuestamente, era un ignorante, un bruto, a quien había que darle trabajo nada más, ¿no? Lo mismo piensan hoy día los capitalistas de aquí del Perú actual, ¿no? Que piensan que nosotros somos sus cholitos y que por un kilo de arroz o por un polo vamos a vender nuestra conciencia, ¿no? Y no podemos participar en política. Fíjense, sin embargo, cómo está revolucionando esto. Ayer me enteré, por ejemplo, que en el Congreso tenemos un joven que comenzó siendo lustrabotas de un congresista. Aprendió de él, estudió derecho, ahora es congresista, pero empezó siendo lustrabotas del congresista anterior. ¿Se dan cuenta? Hoy tenemos los de abajo la posibilidad de surgir. Hoy tenemos políticos que están allí, pero que no saben nada de política, ¿no? Otra cosa, el cuarto punto del socialismo utópico es formado por Claude Saint-Simon, ¿no? Que plantea una sociedad industrializada, pero regida por científicos, o sea, un poco títere, ¿no? Nos manejan los de arriba y los de abajo hacemos lo que hacen los de arriba, lo que nos dicen los de arriba. Los obreros obtendrán su sueldo de acuerdo a lo que producen, ¿no? Y recuerden ustedes que eso fracasó. En 1980, cuando los obreros japoneses empezaron a protestar, no protestaron haciendo huelga. ¿Saben cómo protestaban? Haciendo sobreproducción. Cuando había sobreproducción en la empresa tenía que abaratar o botar su producto. Recuerden ustedes que aquí en Arequipa funciona la leche Gloria. En aquellas épocas, cuando querían protestar los trabajadores, no hacían huelga, hacían sobreproducción, de tal manera que la leche sobreproducida era abaratada o lo botaban al río. Gracias a Dios, esas cosas hoy se han ido superando, ¿verdad? Fíjense ustedes, ahí está la teoría del obrero científico, ¿no? Ahora, recuerden que habían tres tipos de movimientos, ¿no? Obreros. El socialista, el anarquista y el movimiento burgués, ¿no? El movimiento burgués. Tres tipos. Les cuento primero cómo era el anarquismo, el sindicalismo anarquista, ¿no? Mijail Bakunin era el gestor en la que se planteaba la eliminación del Estado, ¿ya? Los ejércitos y la fe en la revolución campesina. Rechaza toda forma de poder jerárquico. No hay quienes nos dominen. Y el capitalista que tenía el capital y que nos dominaba, el patronazgo que le llaman en el Perú, el patrón ya no debería estar. Todo es igualdad, socialismo igualitario para todos. Crítica al Estado y a la Iglesia por reprimir a los individuos.
Se pensaba antiguamente aquello que a veces se recuerda hoy, que la religión es el opio del pueblo y que eso ayudaba a la opresión del capitalista, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Después se buscaba el apoyo a través de asociar a los trabajadores, ¿no? Y se oponía a los nacionalistas, ¿no? El nacionalismo lo vamos a estudiar la próxima semana después de este tema. Les voy avisando. Cómo el nacionalismo que va surgiendo también es un elemento importante que a veces ayuda y a veces no ayuda a los grandes cambios, ¿no? Sociales que han ido surgiendo en la historia. Ahí tienen ustedes al fundador del anarquismo. Ahora vamos a leer el socialismo científico, ¿no? Con el comunismo. Luego surge la doctrina social de la Iglesia, como ya les dije, ya les expliqué un poco de solidaridad y de amor al prójimo. La primera internacional, ahí tienen ustedes el grito, proletarios del mundo unidos, ¿no? La primera internacional. Ahí les estoy explicando la diferencia entre el sindicalismo anarquista y el sindicalismo socialista o comunista, ¿ya? La segunda internacional, que operó entre el 889 y 1916, esto va a culminar con la Revolución Soviética de 1917, con la Revolución Bolchevique. A partir de allí se forma la tercera internacional o internacional comunista, que es la que se va a apoderar después de todos los estamentos de obreros en el mundo. Hasta hoy, la internacional socialista, fundada en 1923, es el mismo año en que en su apogeo, Haya de la Torre funda la Alianza Popular Revolucionaria el 23 de mayo en México de 1923, y en junio del 24 viene a reivindicarlo aquí en el Perú. Y por eso ustedes conocen en México, por ejemplo, el partido que siempre gobernó, que se llama el PRI. ¿Se acuerdan? El PRI era lo que Haya de la Torre había engendrado en el Perú. El PRI es lo que el APRA es en el Perú. Pero como ustedes pueden ver ahora, el APRA ya no existe. El APRA existe de nombre, porque las ideologías a veces, cuando no son actualizadas, son trasnochadas y ya no sirven. Ahora, como tarea, ahí les estoy dejando dos actividades para que primero en conciencia ustedes hagan un análisis de viendo las imágenes y se respondan a esta pregunta. En la actualidad, ¿se mantienen las condiciones laborables? Investiguen un poco. En este siglo XXI, ¿se mantienen esas condiciones laborables que se utilizaban allá desde el siglo XIX? ¿Siguen funcionando hasta hoy? ¿Cuál es la situación de los trabajadores? ¿No? Pregúntale a tu papá si es obrero, si trabaja en alguna empresa. Pregúntale, ¿no? A partir de ahí investiga cuántas horas trabajan y tú haces el análisis si todavía se mantienen esas condiciones que antiguamente eran las luchas de los trabajadores. ¿Me dejo entender? ¿O no? Arcos, te no tomé a... Ahora, segundo, ¿es necesario conocer las ideologías obreras en la actualidad? ¿Es importante o no es importante? ¿Ya? Muy bien, ahí luego les estoy dejando una imagen. A partir de esas imágenes vean ustedes cómo se daba la explotación. Miren ustedes ahí. Y finalmente, en una hoja de Word o en su folder, escriban un testimonio sobre el trabajo infantil sucedido allá en 1919, o perdón, en el siglo XIX, viendo las imágenes, o hacer una noticia sobre el trabajo infantil en la actualidad. Yo les acabo de hablar de la actualidad infantil, por ejemplo, de la explotación que se le hace a los niños allá en Madre de Dios, en la frontera con Brasil, ¿no? Cómo se explota a los niños, busquen información, tienen toda una semana para hacerlo. ¿Ya? Muy bien, aquí nos quedan 6 minutos. ¿Alguna pregunta?
No, profesor. Perfecto, chicos. Creo que ha quedado claro, ¿verdad? Solamente les voy a exigir que investiguen un poquito, ¿ya? A ver cómo les va. O sea, no los voy a desaprobar con 0,5, ¿no? Pero voy a ver cuál es su capacidad de investigación, cuál es su capacidad de análisis a partir del video y a partir del PPT. Actualicen un poco esos datos respondiendo a esas preguntas, ¿ya? ¿Está bien? Perfecto, chicos. Entonces, faltando 5 minutos, vamos a dejar de ya poner esto. Voy a cortar aquí la grabación